¿Qué tal? Continuando con este minicurso de relatividad especial, hoy toca el tema de la dinámica relativista, específicamente lo que tiene que ver con la composición de velocidades. Y bueno, eh, con las transformaciones de Lorentz hemos tenido que asumir un factor de corrección, el factor relativista, que en este caso lo habíamos denotado como la letra gamma. Y ese factor relativista es 1 entre la raíz de 1 menos b cuadrado entre c cuadrado, ¿no? Donde tenemos que c es la velocidad de la luz y b es la velocidad que yo me podría llegar a mover, ¿no? Y esto lo voy a denotar como mi ecuación número 1. Este es el factor de corrección que se usa en relatividad y es un número real y finito. ¿Qué quiere decir esto? Que la velocidad relativa entre dos observadores siempre va a ser menor que la velocidad de la luz. Aquí nos va a traer como consecuencia que la velocidad alcanzada siempre va a ser menor que c, ¿sí? De lo contrario, las transformaciones no estarían bien definidas. Técnicamente y en pocas palabras, la velocidad de la luz aparece en la relatividad especial como un límite superior a cualquier velocidad que se pueda permitir. Como ya sabemos, en la mecánica newtoniana no existe este límite. Por lo tanto, hay que modificar esta mecánica de tal manera que respete la velocidad de la luz y de manera más general que respete las transformaciones de Lorentz. Y bueno, vamos a dar de lleno con el tema que es composición de velocidades. Con eso vamos a empezar a enunciar ciertas cosas, ¿no? Ahora, aquí, como primera observación, es que la regla clásica de las velocidades no puede ser cierta, ya que esto, si fuera verdad, permitiría velocidades mayores que c, lo cual viola todo principio físico, ¿no? Y de las transformaciones de Lorentz podemos obtener una nueva regla para esta composición de velocidades. Entonces, vamos a imaginar aquí dos cosas, ¿no? Yo voy a imaginar que tengo un sistema S, y este es el de un observador en reposo. Imaginemos que en este sistema S está cierta persona, cierto observador. Y de igual manera, imaginemos un sistema S primado, que se esté moviendo a cierta velocidad constante con respecto de S. Entonces, S' se mueve a velocidad constante con respecto de S. Entonces, este sistema, S primado, va a haber otro observador. Y ese observador que en su sistema S está quieto, a pesar de que el sistema completo se está moviendo, él está quieto en ese sistema, está observando a una cierta partícula que se mueve a cierta velocidad, que esa velocidad yo lo voy a llamar B', ¿sí? Y todo este sistema se mueve a una velocidad B, ¿sí? Una velocidad constante B. Entonces, el sistema se mueve a una velocidad B y la partícula dentro de ese sistema primado se mueve a una velocidad B'. Entonces, si el observador, el que está en el sistema S, el que está quieto, quiere medir la velocidad, si el observador en S quiere medir la velocidad, a esa velocidad le voy a llamar velocidad U. U de la partícula pues vamos a utilizar para ello, utilizaremos las transformaciones, de Lorentz, ¿no? Para ver cómo sería el movimiento de esa partícula a partir de este sistema S primado, ¿no? Clásicamente, nosotros sabíamos, lo voy a poner aquí como un apartado, clásicamente, U se obtenía de la siguiente manera. La velocidad
del sistema que se está moviendo y le teníamos que sumar la velocidad de dicha partícula más b'. Y esto vamos a ver que colapsa, ¿no? Esto no se cumple en la realidad porque si esto fuera verdad, tendríamos velocidades superiores a las de la luz. Imaginemos que tenemos el sistema se mueve a 0.8 de la velocidad de la luz y la partícula se mueve a 0.5 o 50% de la velocidad de la luz, tendríamos que la suma sería 1.3 veces dicha velocidad, lo cual en este caso no se puede cumplir. Por lo tanto, vamos a obtener una alternativa, ¿no? Clásicamente, y esto evidentemente colapsa, ¿no? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer aquí con dichas transformaciones. Como yo voy a medir todo en este sistema S y quiero U, pues yo voy a partir de lo siguiente, ¿no? Voy a partir de las transformaciones de Lorentz, pero inversas, ¿no? Bueno, voy a poner partiendo de las transformaciones de Lorentz. Habíamos dicho en videos anteriores que en este caso tenemos que x', si me muevo en una dimensión, voy a poner aquí en una dimensión, esto era igual al factor gamma que multiplica un x menos velocidad por el tiempo. Y' era igual a y, z' era igual a z, y t' pues era, similarmente, era el factor gamma por t menos bx entre c cuadrado. Esto eran las transformaciones de Lorentz. Ahora, como yo quiero saber las coordenadas en el sistema S, pues ocupo las coordenadas X y T, no las coordenadas primadas. Por lo tanto, tengo que sacar el inverso. Y aquí, una manera muy sencilla es que si yo tengo dos sistemas, que uno se mueva, por ejemplo, aquí vamos arriba para no volver a escribir. Si yo, por ejemplo, tengo este sistemita que digo que este sistema en blanco es el sistema en reposo y este sistema en amarillo es el sistema que se está moviendo a velocidad constante en esta dirección, el que está en este sistema en amarillo, él puede decir perfectamente que está quieto y el que se está moviendo sería el sistema en blanco hacia la otra dirección. Por lo tanto, aquí vamos a cambiar el signo a las transformaciones originales de Lorentz, ¿no? Y bueno, esto se puede hacer simplemente por simetría, porque para pasar de un sistema S' a uno S solo cambiamos el signo, ya que técnicamente invertimos el sentido de movimiento. Por lo tanto, si yo haciendo el inverso, si yo quiero saber x en función de las coordenadas primadas, pues voy a tener que x va a ser igual al mismo factor gamma por un x primado y en lugar de menos es más, ¿no? Simplemente porque el sentido del movimiento se invierte. Y eso sería x. Y a su vez, no voy a hacer las demás porque solamente me estoy moviendo en x y en el tiempo va a quedar de la siguiente manera. El factor gamma por un t' más, simplemente le cambio el signo, un bx primado entre c cuadrada. Simplemente ahora invertí el sentido del movimiento por simetría, ¿sí? Y esto tendría como ecuación número 2. Esto van a ser mi ecuación número 2. Ahora, como a mí me interesa saber la velocidad en ese sistema, pues la velocidad es u. Y nosotros sabemos que la velocidad no es otra cosa más que la derivada de cierta posición con respecto al tiempo. Y esto me va a dar la velocidad que mide S de la partícula en S'. Ahora, voy a tener que derivar esta lo voy a llamar esta 2A y esto lo voy a llamar 2B. Voy a tener que derivar 2A. Entonces, la derivada con respecto al tiempo, esto me va a quedar que U
va a ser igual a la derivada de el factor gamma, que en este caso, ahorita voy a comentar algo aquí interesante, x' más velocidad por el tiempo primado. Y todo esto lo voy a derivar con respecto al tiempo. Eso es importante, ¿no? Y esto lo voy a derivar respecto al tiempo del observador en reposo. En este caso, el sistema S. Ahora, como este factor gamma que tengo aquí, vamos a asumir que como es un movimiento inercial, es constante. Aparte, como en este caso X varía, esta posición en X varía en función de X' y de T', y a su vez X' y T' cambian con respecto al tiempo, pues yo voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a poner como el factor gamma por la derivada de X' con respecto al tiempo más la velocidad por la derivada de T' con respecto al tiempo. Simplemente distribuí la derivada en esos dos factores, ¿no? Ahora, también tenemos que X' no solo, X' varía en función aparte de variar en función del tiempo, varía en función de T'. Por lo tanto, tengo que aplicar la regla de la cadena aquí en estos factores. Por lo tanto, aquí me va a quedar, voy a usar el blanco, que la velocidad va a estar dada por este factor gamma. Abro aquí un corchete, esto voy a aplicar aquí regla de la cadena. Y esto me va a quedar que la derivada de X' con respecto a T' por de T' con respecto al tiempo. Y lo demás lo dejo tal cual, más velocidad por delta T, derivada de T' con respecto al tiempo. Y aquí ya tengo esta parte. Ahora, si yo derivo cierta posición primada con respecto a un tiempo primado, pues me va a dar una velocidad primada. Entonces, esto va a ser igual a el factor gamma que multiplica a una B' por un dt' entre dt. Perdón, aquí me faltó más B por dt' entre dt. Y aquí puedo factorizar como el factor gamma que multiplica a un B' más B normal por la derivada de T' con respecto al tiempo. Y esto lo voy a llamar mi ecuación número 3. Ahora, a mí me interesa saber este factor. ¿Qué valor tiene ese derivada de T' con respecto al tiempo? Y para ello voy a agarrar mi ecuación 2b, que es, aquí le voy a poner de 2b, sabemos que en este caso T era igual al factor gamma por T' más velocidad por X' entre velocidad de la luz al cuadrado, ¿sí? Y eso es T. ¿Qué pasa si yo derivo este T con respecto a T'? Ya que el argumento pues depende de esa variable del tiempo primada. Entonces, si yo agarro esta cosa y digo, bueno, si yo derivo dt con respecto a dt', pues hay que derivar esta cosa con respecto al tiempo. Perdón, a T', ¿no? Esto es dt'. Ahí está. Estoy derivando el t respecto a T'. Entonces, si yo hago esa derivada, pues lo puedo separar. Esto me va a quedar que el factor gamma, voy a poner aquí la derivada de T' con respecto a T', más voy a separar esto, b entre c cuadrada, por la derivada de X' con respecto a T'.
Y aquí simplemente me va a quedar que d derivada de t con respecto a t', pues esto es igual al factor gamma. La derivada de t' con respecto a t' es 1, más b entre c cuadrada, y la derivada de una x' con respecto a t', pues sabemos que es una b primada. Y eso me queda dt con respecto a dt'. Si yo lo invierto, me va a quedar que dt' entre la derivada con respecto al tiempo va a ser igual a lo inverso de eso. 1 entre ese factor gamma de 1 más b por b primada entre c cuadrado. Y esto lo voy a llamar mi ecuación número 4. Entonces, si yo sustituyo 4 aquí en mi ecuación número 3, tenemos que, voy a usar otro color, tenemos que 3 es igual a, lo voy a poner aquí, gamma por b' más b por la derivada de t' con respecto a t, ¿no? La derivada de t' con respecto a t. Esto era nuestra ecuación número 3 y voy a sustituir esto aquí. Entonces, eso me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar en el numerador gamma, que multiplica, esto es u, de b' más b, entre el factor gamma por 1 más b por b' entre c cuadrada. Y aquí me puedo dar cuenta que las gamas se me van a ir. Ya no va a depender del factor gamma. Y esto es igual a b' más b entre 1 más b por b' entre c cuadrada. Y esto sería la corrección para la adición de velocidades. Entonces, la velocidad que va a medir en el sistema S de la partícula va a estar dada por U, que va a ser igual de nuevo a b' más b entre 1 más b por b' entre c cuadrado. Y esto es la fórmula de adición de velocidades. Y en el siguiente video lo que vamos a hacer es utilizarla en un problema. Nos vemos en el siguiente.